Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sumarse a este nuevo espacio de conocimiento y de información. Para poder enmarcar la propuesta que tenemos para hoy y para poder comprenderla en esta propuesta de Construyendo Realidades desde la Ciencia, desde CAMEDA trabajamos en nuestra misión con 4 preguntas. Las preguntas son: ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Y por quién lo hacemos? En el por qué lo hacemos es por el acceso legal de los pacientes al cannabis de grado médico, o sea, de calidad y seguro, y que esté dentro del sistema de salud. El cómo lo hacemos a través del conocimiento, el conocimiento de la historia, el conocimiento de la situación social, de la situación sanitaria. ¿Enmarcado en dónde? Enmarcado en la ruta de la ciencia, del conocimiento a través de la ciencia, pero teniendo todo este conocimiento. El para qué lo hacemos es para construir realidades. Y de esa construcción de realidades, hoy venimos a plantear la construcción de realidades desde la ciencia. Y por quién lo hacemos es por un otro, y que ese otro puede ser cualquiera de nosotros. Y en este por un otro, en esta alianza con Señas en Acción, en el Día Nacional de la Lengua de Señas, que bregando porque sea reconocida como una lengua más a aprender, ya que es el idioma de aquellas personas sordas, y en nuestro compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el 2030, en esto de la sustentabilidad social, que significa que el conocimiento pueda llegar a todos. Entonces, de esta manera y enmarcada la propuesta que hoy venimos a compartir con ustedes, y teniendo siempre en cuenta que a CAMEDA no la atraviesan ideologías partidarias, a CAMEDA la atraviesa el dolor en la acción por el derecho a la salud, damos comienzo a este webinar con referentes en el tema de lo que es el área de organismos públicos, trabajando en todo lo que es la propuesta de reglamentación por un lado, y por otro lado en aquel camino que se empieza a iniciar en algunos lugares a partir de esta construcción. Para comenzar, quisimos generar un breve espacio a la Facultad de Agronomía de Buenos Aires para que a través del ingeniero agrónomo Rodrigo Maltz, quien es voluntario de la organización, voluntario de CAMEDA, este año, hace poquito, desde este año que está con nosotros, pero para que él pueda compartir con ustedes la experiencia como voluntario en lo que significa estar en el tercer sector, lo que significa fidelizarse con el objeto social de una organización, y por otro lado que pueda comentar este grupo conformado en la Facultad de Agronomía, que es el Get Cannabis, el grupo de estudio y cannabis, que ha sido recientemente formalizado por el comité académico, el consejo académico de la facultad. Así que, bueno, comenzamos ya, que vinimos un poquito retrasados por unos temas técnicos. Le damos el paso a Rodrigo para que puedas compartir en un breve espacio estas 2 posiciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Ana María por el espacio, muchas gracias a todo el equipo de CAMEDA por la posibilidad de participar de este segundo webinario Construyendo Realidades de la Ciencia. Bueno, un poco como me introdujo Ana María, yo soy ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la UBA. Mi participación en CAMEDA como voluntario es muy reciente. Yo el año pasado apenas me recibí, les envié un correo demostrando mi interés de poder participar en la organización, ya que consideraba que dentro de su staff faltaba alguien que pudiera aportar desde lo que es la agricultura y la agronomía, que era básicamente mi formación. Y bueno, me puse en contacto con ellos. Este año, al comienzo de la cuarentena, me llegó un llamado de Ana María para ver si seguía interesado en participar dentro de la organización. Y la verdad que, bueno, estoy muy contento, un poco a partir de este diálogo que fuimos generando con Ana María y todo el resto del equipo, haciéndome estas preguntas, ¿no? De
cómo voy a participar, para quién voy a participar, por qué, cuál es la razón de ser, y bueno, todo eso me fue generando todo un marco de conceptos que ahora me hacen estar muy contento de poder participar y fortalecer lo más importante, que es la misión de la organización, que es justamente que todos aquellos quienes necesitan de este producto en base a una planta que es natural, puedan acceder a él, ya que es un producto de alta calidad y medicinal. Un poco contándoles también esto que Ana María introdujo sobre lo que es el grupo de estudio y trabajo en cannabis, que gracias al trabajo de docentes, estudiantes, graduados y no docentes de la facultad, fue aprobado el pasado 11 de agosto, hace muy poquito tiempo, por el Consejo Directivo de la facultad. Esto demuestra un interés muy fuerte de las autoridades para poder generar una investigación y conocimiento justamente a través, desde la ciencia, como bien dice el nombre de este webinario, en función de esta planta que tiene un uso milenario, que está prohibida hace pocos años en la historia, y un poco lo que es un grupo de estudio, para que todos estén en el tema, es un grupo formado por docentes, graduados, estudiantes y no docentes de distintas disciplinas vinculados a la Facultad de Agronomía, obviamente, pero con el fin común de poder generar conocimiento, mayor conocimiento y mejor conocimiento. Los objetivos de estudio de este espacio son diversos. Podríamos decir, como primer objetivo, unificar esfuerzos, canalizando la acción de diferentes disciplinas para la mayor y mejor generación y difusión de conocimientos sobre cannabis sativa y sus usos. Esto es muy importante porque dentro de lo que es nuestra rama no hay mucha información y es muy importante que podamos unirnos todos quienes estamos estudiándola. Por otro lado, difundir conocimientos con base científica y acompañar en la faz agronómica a los grupos ya constituidos de áreas farmacéuticas y médicas, tal como Cameda, que es justamente de médicos y farmacéuticos, y con estos espacios empezar a generar una interacción aportando desde lo que nosotros sabemos que es la producción agrícola, ¿está bien? Por otro lado, es muy importante que generemos vínculos con otras instituciones del ámbito académico, público, civil o privado, incluidas las áreas textiles, alimenticias, médicas, justamente para poder ampliar la red de contactos con los cuales estamos trabajando, y en ese sentido me parece muy, muy interesante este espacio que genera Cameda, en el cual estamos distintos espacios, desde el INTA, de otras universidades, que me parece muy interesante, y la verdad que estoy muy contento de poder ser parte, no solo como voluntario de la organización, sino como miembro del grupo de estudio. Sé que hay varios de mis compañeros que están escuchando. Esta creo que es de las primeras veces que hablamos del tema en forma pública, así que un poco lo que hablaba con Ana María antes de esta breve exposición es también, así como yo tuve la inquietud de ser parte de Cameda, creo que hay un montón de gente que está escuchando que quizás también tiene esas ganas de poder participar, de aportar de lo que uno estudió, siempre reforzando el concepto de la ciencia y el conocimiento. Así que, así como yo mandé un mail y luego me contactaron, los invito a todos, a quienes tengan un interés en poder participar, a que se animen, le escriban, y bueno, el grupo Cameda en sí podrá contactarse con ustedes y eventualmente sumarse a la organización. Por último, para no extenderme, sé que estamos con el tiempo ajustado, quiero nuevamente agradecer a Silvina, a Carla, a Gastón, a todo el equipo, a todos los disertantes que me están escuchando. Estoy un poco nervioso, es la primera vez que hablo así que bueno, quiero por último recalcar la importancia de este espacio para que desde el conocimiento y la ciencia podemos generar en el corto plazo un cannabis y todos sus productos de calidad farmacéutica y segura para todos los pacientes que lo requieran, y nosotros desde el espacio académico y científico aportaremos todo lo que podamos para llegar a esta misión que tiene la organización y el conjunto de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por poder expresarte, aunque sea la primera vez, pero nos parecía sumamente importante poder compartir tanto tu experiencia de voluntario como poder dar a conocer el GET. Sabemos que
el coordinador, el doctor Daniel Solino, bueno, él estaba muy a gusto de que esto pudiera suceder para que se pueda difundir, así que nosotros como organización es uno de nuestros objetivos, es dar a conocer, como decía al principio, es un espacio de conocimiento e información, así que muchísimas gracias. Gracias, bueno, gracias. A continuación, bueno, dos personas para las cuales, no sé, para Cameda nos une el afecto, el respeto y el profesionalismo. Ellas son Carla Arizio y Silvina Lewis. Nos conocemos desde que fue sancionada la ley por marzo del año 2017. Y la verdad que en todo este camino hemos establecido una relación, la verdad que muy cordial, de muy buen diálogo, y para mí es una alegría para todo el equipo de Cameda haberlas convocado. Ambas son representantes por el INTA ante el Consejo Consultivo Honorario de la Ley, por lo cual compartimos este espacio dentro del Ministerio de Salud de la Nación, siendo este la autoridad de aplicación. Carla, la doctora Carla Arizio, ella es doctora en Ciencias Biológicas por la UBA, coordinadora del área de evaluación y desarrollo de recursos filogenéticos del Instituto de Recursos Biológicos del INTA, es docente de la Universidad Nacional de Luján y es responsable de las líneas de investigación en cannabis para uso medicinal en el marco del proyecto INTA. Mejoramiento genético de plantas ornamentales, aromáticas y medicinales, nativas y exóticas. Es integrante del RACME, que es la Red Argentina de Investigadores en Cannabis Medicinal, dependiente del CONICET. Silvina Lewis es licenciada en Ciencias Biológicas con un Master Science in Plant Breeding for Agricultural Development de la Universidad de East Anglia Norwich, Inglaterra. Es directora del Instituto de Recursos Biológicos del INTA, es integrante del grupo ad hoc sobre tratados y políticas públicas en recursos genéticos, integrante del grupo INTA-TIRFA, Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Ellas nos van a compartir el recorrido institucional desde la sanción de la ley, cómo han ido generando una estrategia interna para abordar los proyectos y demandas, y van a comentar en qué lugar están hoy. Carla, Silvina, les dejo el espacio para que ustedes se luzcan. Bueno, muchas gracias. Muy emotivas tus palabras, Ana, y compartidas completamente. Gracias, en serio. Bueno, empiezo rapidito yo. La idea es contar, voy a contar yo un poco el recorrido institucional desde la sanción de la ley. La verdad que la historia del INTA con el cannabis para uso medicinal nace el propio día de la sanción de la ley, ¿no? Si bien el INTA tiene una trayectoria en el trabajo con otras especies para uso medicinal, el cannabis no era una de ellas. Sin embargo, a partir de la sanción de la ley 27350, bueno, hemos recorrido hasta hoy un camino sumamente interesante, ¿no? Y cuando pienso en ese recorrido, hay tres aspectos principales que son los que me interesaría destacar en esta conversación. Por un lado, tuvimos que conocer toda la problemática y los actores que estaban involucrados. Segundo, está todo el aspecto referido a las normativas y las dificultades que acompañan todas las actividades que tienen que ver con el cannabis. Y tercero, están las tareas que propiamente nos estaba encomendando la ley, ¿no? Entonces, en relación al primer punto, sobre el conocimiento cabal de la problemática del acceso al cannabis para uso medicinal y sus actores, nosotros tuvimos que aprender mucho. Básicamente fue un recorrido de aprendizaje, ¿no? Y quiero destacar que las personas que conocimos en esta tarea han sido sumamente generosas con la información. Conocimos a un montón de organizaciones y obviamente entre ellos a Cameda. Con Ana tenemos un intercambio frecuente, yo diría casi semanal, principalmente porque también nos interesa conocer cuál es la mirada que tienen sobre estos procesos que estamos recorriendo juntos.
Y tuvimos que aprender sobre las patologías en las que había mucha evidencia, mediana o poca evidencia científica. Tuvimos que conocer sobre, bueno, que existen diferentes cepas que implican diferentes concentraciones de cannabinoides y por lo tanto son usadas para diferentes tipos de patologías. Empezamos un recorrido también en anotarnos en charlas, seminarios. Hemos participado en el primer congreso de cannabis que se hizo en la Universidad de La Plata. Y obviamente también nos permitió conocer, además, a un montón de profesionales del CONICET, de las universidades, de los hospitales que ya venían trabajando en la temática. Me atrevo a decir que era un mundo nuevo que estaba delante de nuestras narices y que la verdad que nosotros no lo habíamos visto. Básicamente es eso, ¿no? Y bueno, también todo este recorrido y el conocimiento que fuimos adquiriendo con las charlas, con estas organizaciones, a nosotros nos permitió tener herramientas en las reuniones que tuvimos con el Ministerio de Salud, ¿no? Que como dijo Ana, es el órgano de aplicación de la ley. Y nos sirvió bastante porque era un ámbito un poco reacio, hostil, difícil. Hemos tenido que discutir con ellos sobre la importancia de que algunas genéticas debían contener THC para algunas patologías, ¿no? Quiero que entiendan que nosotros, que teníamos que desarrollar proyectos de investigación y de desarrollo, necesitamos contar con la mayor diversidad genética posible, o sea, con la mayor diversidad en cuanto a los tipos y concentraciones de cannabinoides. Y del otro lado teníamos nosotros un interlocutor que no quería que usemos cepas con THC, o nos discutía realmente la cantidad de semillas o de esquejes con las que íbamos a trabajar y demás. Fue difícil. El segundo aspecto que les había comentado tiene que ver con lo normativo. Como institución estuvimos involucrados en pensar el cómo se iba a implementar esta ley, ¿no? Y aportar elementos para la elaboración de su reglamentación y las normativas. No quiero dejar de mencionar que fue un contexto, como les decía, bastante reacio, lo que generó, bueno, algo que todos saben, ¿no? Que el espíritu de la ley, la verdad es que no se cumplimentó en la reglamentación y su implementación fue bastante dificultosa. Pero una persona bastante optimista y creo que aún en esas condiciones hemos avanzado todos bastante. Y en este sentido nosotros tuvimos que trabajar en la reglamentación de la ley en la elaboración de una propuesta para el artículo 6, ¿no? El artículo 6 es el que involucra al INTA específicamente. Y además de estas propuestas, bueno, siguieron un montón de reuniones con los organismos que estaban involucrados en la ley también, como el INASE, el SENASA, el ANMAT, el Ministerio de Seguridad, bueno, y el propio Ministerio de Salud en ese momento, ¿no? Con la idea de poder pensar y articular, o sea, pensar en cómo íbamos a llevar adelante la implementación de la ley. Lo que nosotros esperábamos era que se definieran cuáles eran los circuitos que nosotros teníamos que cumplir para poder responder a lo que la ley de cannabis nos estaba indicando, ¿no? Un tema que también quiero mencionar es que la ley no contaba, y no cuenta hasta el día de hoy, con un presupuesto para su implementación. Eso fue un escollo importante, ¿no? Porque se nos encomendaba responder a investigar y producir cannabis sin un presupuesto asignado. Y en un punto eso orientó bastante al INTA en cómo íbamos a abordar el tema, ¿no? Porque lo que tuvimos que hacer es encontrar socios que financiaran los proyectos de investigación y desarrollo. Porque no se olviden que nuestra institución también estaba en una situación presupuestaria bastante complicada que no nos permitía abordarlo nosotros. Más o menos a fines del 2019, en noviembre, el Ministerio de Salud, digamos, termina de definir cuáles son los protocolos que debíamos seguir nosotros para comenzar con el cultivo de cannabis. ¿Está bien? Y bueno, eso ya fue el punto, digamos, donde podíamos finalmente saber hacia dónde teníamos que ir. Bueno, el otro punto que les comentaba, el aspecto interesante de este recorrido, tenía que ver con lo que nos encomendaba la ley, ¿no? Y en ese sentido el INTA no trabajó nunca en cannabis, pero tiene años de experiencia en trabajar con plantas medicinales.
principalmente plantas nativas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en esta área? Y nuestra tarea abarca hacer colectas de estos materiales en las provincias donde crecen naturalmente, hacer su caracterización botánica, hacer su caracterización química, genética, trabajar en mejoramiento de la especie. También investigamos sus posibles aplicaciones y cuáles son las mejores condiciones de cultivo, ¿no? Y en ese sentido, entonces, es un tema que no desconocemos para nada, al contrario, pero no es un trabajo específico en cannabis. Ahora, mientras todo esto pasaba afuera, ¿qué es lo que pasaba hacia adentro de nuestra institución, ¿no? El hecho de que el INTA y el CONICET fueran, en su artículo 6º, ¿no? Fuéramos los organismos que estamos autorizados al cultivo, generó una demanda enorme, enorme, de diferentes sectores de la sociedad, a todos los niveles institucionales del INTA. O sea, llegaban demandas a las agencias de extensión, a las estaciones experimentales, a los institutos de investigación, y otros directamente a las autoridades superiores del INTA, ¿no? Y además teníamos, nosotros recibíamos con Silvina también todas las demandas e inquietudes de nuestros propios investigadores, nuestros directores, que, bueno, nos consultaban siempre cómo vamos a proceder, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué responder ante todas estas demandas? Porque el tema era nuevo, en el sentido de que era una especie que no habíamos trabajado, y además tenía toda una normativa bastante compleja, porque sigue estando en la lista de estupefacientes, ¿no? Lo que nos dejó clarísimo y en evidencia esto era que teníamos que ordenarnos como institución y definir cómo seguir. No solo en cómo responder a la demanda social, sino también en cuáles eran nuestras capacidades como INTA en cuanto a cantidad de personal, infraestructura, financiamiento, y también relacionado a las distintas líneas de investigación que ya estaban planificadas por la institución y que en su momento no incluían, por supuesto, el cannabis, ¿no? Y esto se los comento porque, como muchas otras instituciones, el INTA elabora planes estratégicos institucionales a mediano y largo plazo donde define las líneas de investigación. Pero también armamos planes anuales donde definimos qué es lo que vamos a hacer en ese año relacionado a los proyectos, a qué capacitaciones vamos a dar o tomar, la formación de recursos humanos, etc. Y otro aspecto importante para que conozcan nuestro funcionamiento es que tenemos programas nacionales que están conformados por un montón de proyectos de investigación que son financiados por el propio INTA, ¿no? Donde se definen las líneas y las actividades que se van a llevar a cabo. Puede ser en 3 a 4 o 6 años. Es así que mientras que el Ministerio terminaba todas las normativas que iban a regirnos, lo que nosotros logramos es definir una estrategia propia que nos iba a guiar, y logramos incluir el cannabis para uso medicinal en los nuevos proyectos de INTA que comenzaron en el 2019. ¿Está bien? O sea que hoy estamos parados ahí. Y para contarles un poco más dónde estamos parados exactamente ahora, le dejo la palabra a Silvina. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carla. Quiero agradecer también a Ana por la invitación, la verdad que es un gusto. Es una organización muy seria, Cameda, con la que estamos trabajando desde que empezó la ley, y bueno, también es un orgullo para nosotros poder estar en este encuentro, ¿no? Bueno, un poco como les contaba Carla, en estos 3 años, un poquito más de 3 años, y fue un largo camino recorrido, pero bueno, ¿dónde estamos hoy como institución, no? Bueno, actualmente el INTA logró tener una estrategia que fue aprobada por nuestro Consejo Directivo Nacional, que es el órgano decisorio de máximo nivel que tiene la institución, donde se establecen los principales lineamientos y el recorrido institucional que tenemos que atravesar los investigadores para abordar un proyecto que involucre cannabis para uso medicinal, ¿no? Al día de hoy, el INTA ha aprobado 5 convenios de investigación y desarrollo en relación a este tema. Estos convenios y proyectos están distribuidos en diferentes regiones del territorio nacional e implican relación con diferentes actores. Tenemos, por ejemplo, convenios con gobiernos provinciales hoy, un convenio con un municipio, otro con una empresa privada, justamente esto que contaba Carla, que nosotros necesitamos financiamiento para estas investigaciones, y finalmente también tenemos
un convenio con una sociedad civil, una ONG dedicada al tema de cannabis, y también un convenio en breve con otra organización. Bueno, de todos estos proyectos que les dije que aprobó el INTA, hoy está funcionando plenamente aquel convenio que tenemos marco con la provincia de Jujuy. Este proyecto, este convenio, se desarrolla en territorio provincial y tiene financiamiento de la propia provincia, y en realidad el INTA participa con un profesional que actúa como asesor técnico dentro de ese proyecto. El resto de los proyectos y los convenios que ha aprobado INTA están en espera de aprobación, algunos por el Ministerio de Salud, que están en revisión, otros están en espera en el Ministerio de Seguridad. Nosotros tenemos todo un protocolo en el cual el Ministerio de Seguridad, y eso lo establece también la ley, tiene que ir a autorizar los predios, tiene que hacer distintas revisiones de los predios, y bueno, y eso a veces lleva un tiempo, ¿no? Por otro lado, paralelamente, estamos en algunos de los proyectos empezando a completar todos los formularios que requieren los distintos organismos que están involucrados en el cultivo, como el ANMAT, el INASE y el SENASA. Particularmente, acá es un punto muy importante que tenemos que recalcar. Hoy en día la ley, la normativa actual, para todo lo que tiene que ver con iniciar un proyecto de investigación y de dónde va a salir ese material tiene que ser importado de un país en donde el cannabis esté legalizado. Todo eso requiere realizar un proceso de importación a través del INASE, y en el cual interviene también el SENASA, que es aquel organismo que tramita el AFIDI, que es la autorización fitosanitaria de importación. Bueno, todos esos pasos requieren tiempo, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos que están en esas etapas. También hay otro punto importante. En el caso del INASE, para lo que es importación, el INTA, por supuesto, trabaja con muchísimos cultivos y especies, con lo cual el INTA en el INASE está registrado justamente en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, que es un requisito que pide el INASE para la importación y también para la exportación. En el caso del ANMAT, nosotros no estábamos registrados y también requerimos un registro. O sea, el INTA debe estar inscrito como institución que trabaja con sustancias controladas. De manera que también estamos haciendo ese trámite. Y además, aquel responsable, necesitamos también estar inscritos en el ANMAT a través de un responsable técnico que esté matriculado. O sea, todo eso requiere bastante tiempo, es bastante burocrático, pero bueno, estamos trabajando en eso. Por eso digo, no es tan fácil. Una cosa es lo que está escrito en la ley y después son todas las normativas que hay que cumplir y que tienen todos los organismos intervinientes, ¿no? Algunos proyectos que ha delineado la institución también, algunos están hoy en búsqueda de financiamiento. O sea, hay muchos proyectos escritos dentro de INTA o con instituciones, pero que están en búsqueda de financiamiento. Tenemos que tener en cuenta algo, que en relación a iniciar un proyecto de investigación o de cultivo, sobre todo en cannabis, requiere un costo muy alto por todos los requisitos que se establecen dentro de las resoluciones establecidas por el propio Ministerio de Seguridad. O sea, hasta no tener una autorización de seguridad, uno no puede iniciar un proyecto. Por supuesto que tiene que tener el de salud, pero el de seguridad tiene que estar también. Y además, por ejemplo, hay un montón de requisitos que establece seguridad, como por ejemplo, les digo, porque o sea, nos está pasando actualmente a nosotros, y estamos en proceso de poder llevar a cabo eso. Por ejemplo, en el lugar donde vamos a armar los invernáculos, tenemos que tener un doble alambrado perimetral de determinada altura, luminarias, alarmas, cámaras de seguridad, todo un control de acceso restringido para las personas que ingresan, personal de seguridad las 24 horas, los 365 días del año. Como verán, es algo costoso iniciar un cultivo, ¿no? Por eso es importante a veces encontrar socios. Y un poco, bueno, esto simplemente queremos comentarles en dónde estamos hoy y que estamos trabajando un montón para poder llevar a cabo, en algunos casos, los proyectos que ya tenemos aprobados, y en otros casos estamos tratando de, como dije antes,
conseguir socios para poder arrancar los proyectos planificados. Y un poco para cerrar justamente, y haciendo un poco de referencia a el webinar anterior que tuvo Cameda, que me pareció muy interesante, nosotros también estamos a la espera de ver cómo va a ser esta nueva reglamentación, estamos formando parte de esas discusiones, y bueno, nosotros no solamente esperamos que se puedan reglamentar todos aquellos artículos que no fueron reglamentados de la ley, sino que también esperamos que bueno, se puedan establecer normativas claras, sencillas, menos burocráticas, que faciliten todo este proceso y que en breve nosotros podamos iniciar el cultivo de alguna manera para complementar lo que la ley establece, ¿no? Y porque además nos interesa muchísimo como investigadores de INTA poder arrancar con esto, y como dijo Ana al principio, poder obtener materiales de calidad y avanzar en todo lo que tiene que ver con lo que es cannabis medicinal. Aparte, creo que también esto abre de alguna manera un camino para, por ejemplo, el cannabis industrial, que creo que sería muy bueno, y que quizás ese camino nosotros podamos iniciarlo a través del Ministerio de Agricultura. Bueno, muchas gracias, y finalizo para que continúe el próximo expositor. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Carla y Silvina. Definitivamente cuando iban compartiendo, digamos, todo el camino y todas las dificultades y todos los trámites, la verdad recordaba que nosotros como Cameda hemos participado y acompañamos a Canamérica. Hemos estado en el primer encuentro de profesionales en fitocannabinoides en Perú en el año 2019, y ahora en enero también en Chile, y justamente lo que hicimos fue elevar una nota que es la Declaración de Lima, justamente por todas las dificultades de acceso, porque todo lo que fueron planteando, si bien nosotros decimos que bueno, a nosotros seguramente nos tocará esta etapa de crear bases sólidas para lo que pueda venir a futuro, pero crear esta base sólida implica todos pasos de dificultad de acceso. Y ahí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud a Naciones Unidas es que reclasifique la planta de cannabis justamente para evitar tantas dificultades y poder llevar a cabo las acciones que hay que llevar por el derecho a la salud. Y esto los gobiernos tienen el compromiso de avanzar. Entonces en ello nosotros como organización civil, y una de nuestras patas que es la incidencia pública, la verdad que desde el comienzo vamos a seguir trabajando en ello, y esperemos que tantas dificultades para avanzar puedan ir pudiéndose sortear. Les agradecemos de corazón que hayan participado y nos hayan acompañado con todo este conocimiento e información. A continuación, Gastón Barreto, él es doctor en química. Con Gastón también nos une un afecto sumamente importante, todavía un poco más atrás, por allá por el año enero del 2016, y Gastón, así como Rodrigo, escribió a Cameda justamente para colaborar, por una inquietud de alguien que se le acercó también, y desde allí empezamos a caminar juntos, y es asesor científico de la organización, y siempre estamos complementando el trabajo. Él desde su Facultad de Ingeniería en Olavarría, trabajando con su decano, en fin, y creciendo mucho. La verdad que ha trabajado mucho en esto. Hemos creado proyectos de extensión universitaria, él ya les va a contar ahora, pero para Cameda también es un gusto porque nos une un cariño inmenso, su profesionalidad también y el respeto mutuo que tenemos. Él es profesor adjunto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, investigador adjunto de CONICET, director de proyectos de extensión, Universidad y Cannabis, aprobado y financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias durante el periodo 2017-2019,
y Universidad y Cannabis 2, aprobado y financiado por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es director del proyecto Optimización en los procesos de obtención de derivados canábicos para fines medicinales, aprobado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro, director de la propuesta de PICT 2020 en evaluación, fraccionamiento, caracterización y desarrollo de sistemas de liberación controlada de biomoléculas derivadas de cannabis sativa, presentando en conjunto con el INTEMA de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Hurlingham. Compartimos también con Gastón. Él es representante por el Consejo Interuniversitario Nacional en el Consejo Consultivo Honorario de la Ley 27350 y es integrante investigador del RACME, la Red Argentina de Investigadores en Cannabis Medicinal, dependiente del CONICET, junto con la doctora Carla Aricio. Él nos comentará acerca de la vinculación con organizaciones sociales y entidades externas para la construcción de proyectos de extensión universitaria, y el abordaje de la discusión a través del RACME, de esta Red Argentina de Investigadores en Cannabis, los desafíos actuales relacionados con la propuesta de la reglamentación. Gastón, el espacio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la presentación y por tus palabras. Un gusto compartir un nuevo encuentro después de tantos, ¿no? Arrancamos por allá por 2016. Y hemos tenido un largo recorrido y nos encuentran el 2020 otra vez compartiendo eventos. También es un gusto compartirlo con Carla, con Silvina y con Rodrigo. Así que bueno, la idea es comentarles un poco cuál ha sido el recorrido de construcción y cuál es mi visión respecto a los distintos estadios, que es muy importante y están asociados a esto que tiene que ver con la construcción de un discurso y de entender cuáles son los actores que se acercan a discutir en determinados momentos. Y en ese sentido, muchos de nosotros, en todas estas trabas con las cuales nos encontramos en el sistema científico académico, vamos intentando buscar estrategias, entiendo, para poder pujar para destrabar esto, ¿no? Y qué sencillo tal vez podría ser todo si se toma la decisión política de reclasificar la planta de cannabis, ¿no? Una decisión de ese tipo, todo sería muy distinto para poder avanzar en conocimiento científico y en un abordaje integral y soberano, pero sobre todo sustentado en el acceso a la salud. Pero bien, como decía Ana, la idea era contarles un poco la construcción desde 2016, 2017, que nos adentramos en el tema como institución, como Facultad de Ingeniería de la Universidad del Centro, y ahí nombró Ana también al decano en su momento y actual decano, Marcelo Espina, que tomó la decisión también de acompañar esto tan incipiente que era en aquel momento, de empezar a hablar y divulgar y empezar a construir distintos marcos hacia adentro de nuestra facultad, que luego se hizo extensivo, por supuesto, a través de la Universidad del Centro. El marco de abordaje en ese momento creímos que la mejor opción era la extensión universitaria, ¿no? Si bien estamos hablando de conocimiento científico, creo que quien contuvo, o el área de la universidad pública que contuvo la realidad inmediata fueron aquellos proyectos de extensión y vinculación de la universidad. Y no fue solamente, por supuesto, la Universidad del Centro, sino que la Universidad de La Plata, Mar del Plata, sí, la Pampa, Universidad del Sur, en Bahía Blanca, y tantas otras que seguramente me estoy olvidando, fuimos los que hicimos punta en esto de generar proyectos de extensión para abordar la realidad, para generar espacios de sistematización de la información, y ahí voy contando los objetivos de alguna manera del primer proyecto que nombró Ana, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias, Universidad y Cannabis, donde nos propusimos eso, ¿no? Sistematizar la información que estaba, digamos, recabada en forma informal, un poco invisible, hacia adentro de lo que sucedía, me refiero a la sociedad, generar espacios de capacitación muy importante y que siguen siendo, me parece, o debería ser uno de los objetivos principales a nivel nacional. Demostrar capacidades en términos en nuestro caso particular, respecto a decir, bueno, podemos analizar derivados canábicos dando alguna luz respecto a la calidad de estos derivados, la cantidad de derivados canábicos que están siendo usados y que eran en ese momento, ¿sí?, siendo usados para fines terapéuticos, y generar espacios de discusión incorporando actores diversos desde una visión interdisciplinaria. Por eso ese primer proyecto de extensión, además de la Facultad de Ingeniería,
estaba asociado con la Facultad de Ciencias Sociales y en ese momento era Escuela Superior de Ciencias de la Salud, hoy facultad, todas las instituciones de la Universidad del Centro, y también estaba contenido Cameda, como asociación civil, como ONG, y Cannabis Activo Olavarría. La versión siguiente de ese proyecto, Universidad de Cannabis, vigente actualmente, Universidad de Cannabis 2, amplía a su vez a una institución privada, una clínica privada de la ciudad de Olavarría, María Auxiliadora, a la Facultad de Derecho de la Universidad del Centro y a Cannabis Medicinal Tandil, otra asociación civil con un amplio recorrido y mucha construcción e impacto desde el plano social y político. Que es el proyecto que está vigente, estamos viendo cómo nos readaptamos a la virtualidad para seguir construyendo. Eso respecto, y creo que ha sido el puntapié inicial de abordaje académico con la temática, porque debo decir que 2016, 2017 e inclusive 2018, todavía el sistema científico como tal, formal, era un tanto reticente a avanzar con la temática. Digamos, nosotros investigadores, encontrándonos con todas las trabas que visualizábamos y que generó inclusive la ley 27350 para la investigación, visualizábamos que tal vez no era un momento para presentación de proyectos para solicitar financiamiento, porque necesitábamos todavía, digamos, de ciertas discusiones en el ámbito. Entonces, aquella ley, o esta ley 27350, si reglamentada, que debería haber propiciado ámbitos de investigación, ¿sí?, para poder avanzar rápidamente, según lo que se visualizaba en este momento, la verdad que poco generó, ¿sí? Ya lo explicaron todo el plano normativo ahí Carla y Silvina. Entonces, por ahí yo insisto con la importancia que ha tenido y que sigue teniendo las áreas de extensión y vinculación de organismos estatales, ¿sí?, de ciencia y académicos. Desde el plano de la investigación, creo que el desafío parecería comenzar ahora, ¿no? 2017, 2020, entendiendo que hay otro escenario, digamos. 2018, desde mi visión, 2019 fue un escenario de generación de propuestas hacia adentro del sistema científico, de aunar actores, de generar redes. Por ejemplo, 2018 se generó y se conformó la red RACME, ya mencionada anteriormente, anclada en la Secretaría de Articulación del ahora Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y fuertemente en el 2019 CONICET decide tomar esa organización y digamos, reconvocar la red en el seno de CONICET con varias reuniones a finales del año pasado, 2019, y algunas a principios de este año. Entonces se visualiza, y los que conocemos ya la mayoría, este nuevo borrador de la ley, en principio parecería ser muy importante si sale el decreto reglamentario, porque deja bien en clara la diferencia entre la investigación, aquella que necesita de humanos, ¿sí?, o investigación clínica, y la investigación básica. Digamos, la reglamentación tal como la tenemos requiere todo lo que explicó Silvina en términos normativos, aún aquellos que queremos tal vez avanzar, o como Rodrigo, en un plano de análisis desde lo agronómico, de una adaptación agronómica, de ver cómo determinadas condiciones pueden afectar, ¿sí?, metabolitos de esta planta, que son moléculas bioactivas. Todo eso, por más que nosotros lo pensemos de una visión de investigación básica, la actual reglamentación requiere que hagamos esa presentación en el Ministerio de Salud. Trámite muy engorroso, muy burocrático, muy difícil de avanzar, muy complicado es lo que quisimos avanzar en la investigación, inclusive para adquirir insumos, ¿sí?, necesarios para la investigación, y ni siquiera insumos asociados o con principios con estupefacientes, ¿no? Ni siquiera la dificultad uno podría pensar, bueno, está reglamentado, se conoce todo el marco normativo para importar estándares, tal vez que contengan THC, como una molécula psicoactiva, pero inclusive todo aquello que ingresa al país con un título de cannabis y que tal vez no tenga, ¿sí?, THC, esta molécula psicoactiva, también ingresa en el esquema normativo de regulación de ANMAT y realmente es un trámite engorrosísimo. De hecho, nosotros de este lado decidimos no avanzar en un momento porque el financiamiento era muy bajo, el que teníamos casi simbólico y era muy complicado avanzar en ese sentido, se nos devaluaba el dinero, entonces además las deficiencias en términos de financiamiento.
que debo decir que no hay muchas organizaciones hoy con proyectos aprobados y con financiamiento que es necesario para poder avanzar en construcción científica, a excepción de la UBA, que tiene un proyecto de unidad ejecutora de CONICET importante y están avanzando muy bien y han recorrido este camino normativo y tienen las autorizaciones para avanzar. Ahora, debo hacer algún análisis respecto a los desafíos, que creo que son los que se vienen desde mi visión, si es que efectivamente sale el decreto reglamentario vinculado a estos puntos de la normativa. Y yo creo que hay un gran desafío donde tenemos que estar todas y todos, ¿sí?, aunando esfuerzos, que tiene que ver con aquel punto de cultivos en red. Como explicaba en el seminario anterior de CAMEDA y se recorrió el articulado y la propuesta, ¿no?, parecería contener este nuevo decreto reglamentario el cultivo para sí, la autoadministración a través de terceros, y parecería que eso, no sé si hay mucho para resolver articuladamente, creo que hay mucho tal vez para normar, para establecer los cómo, pero tal vez no sea posible, digo yo, desde la universidad, de las estructuras científicas, analizar cada uno de los derivados que se obtienen de ese escenario, ¿sí? Tal vez no sea el escenario posible, es decir, no nos darían las capacidades. Ahora sí es momento de pensar en un escenario de cultivos en red, de cultivos comunitarios, ¿sí? En organizarse a nivel gobiernos municipales y provinciales, tal como está pasando en Río Negro, de contener y atender y comprometer a la agencia, a la LAP, ¿sí?, de laboratorios de producción pública, y asociarse inclusive hasta con privados. Es decir, a mí me da la sensación, por el avance también a nivel mundo y lo que sucede en Latinoamérica, que los productos de calidad farmacológica y de la industria farmacéutica y privada, o sea, están llegando, digamos, esa producción va a llegar. Ahora, yo tengo ciertas dudas si se sesga solamente a ese sector respecto a ver qué va a pasar con el acceso a la salud. Son mis dudas. Y también, muy importante, pensar en un sistema de producción más soberana, ¿sí?, articulada con el privado, pero poniendo como ejes el acceso a la salud y la soberanía, ¿sí?, que fue la puja original de la ley 27350, al margen de que después haya salido una ley un tanto corta, como conocemos, no es una ley de acceso, sino que se está intentando reglamentar para generar, ¿sí?, alguna visión desde el acceso. Así que bueno, ese es el escenario de desafío. Los que hacemos investigación y que generamos estos proyectos que enmarcan nuestro trabajo, la realidad es que estamos iniciando, la realidad es que nos cuesta mucho conseguir los insumos, o sea, estamos en la etapa, yo diría, 0, ¿sí?, o en la etapa 1 todavía de esto, pese a estos 3 años recorridos, y generando distintas articulaciones que son muy necesarias, ¿sí?, y muchas articulaciones y convenios internacionales. En el caso particular nuestro, estamos generando convenios con la Universidad de Cauca, en Colombia, que ya tiene cierto avance en la temática, tienen acceso distintos a conseguir insumos, los investigadores, y tienen algún recorrido en cierta experiencia, y estamos generando alguna otra articulación y convenio con la Universidad del País Vasco, que también tiene un escenario reglamentario distinto, y ya vienen publicando trabajos científicos con datos experimentales desde 2015, 2016 aproximadamente, y es necesario asociarse y articular con ellos para construir el conocimiento. Ahora, este conocimiento científico que podemos ir construyendo, sabemos que tiene una velocidad un tanto lenta en esa construcción. Quiero decir, presentamos un proyecto, como contó Ana, ¿no?, un nombre del proyecto que presentamos el año pasado, todavía no sabemos del resultado, generalmente ese es la demora en la evaluación, 1 año. Si se llega a aprobar el proyecto, seguramente hay una liberación de financiamiento, requerirá unos cuantos meses más, y vamos a empezar a trabajar y comprar nuestros insumos, tal vez en 1 año más, y tal vez tengamos resultados dentro de otro año, ¿sí? Son los tiempos del sistema científico, y la necesidad insatisfecha sigue estando, ¿sí? Entonces creo que hay que seguir buscando estrategias desde las áreas de vinculación, de extensión, para acompañar escenarios de discusión que lleven la decisión en políticas públicas. Parece que muchos de los que venimos recorriendo estas mesas de discusión y tenemos evidencia leída y tenemos nuestro posicionamiento y podemos tener acceso, creo que es muy importante nuestro rol en el compromiso de generar eso, al margen de que también, por supuesto,
generemos nuestros proyectos y nuestros marcos para construir en el plano científico y de la investigación, que creo, convencido que hay una oportunidad también ahí, pero siguiendo con el compromiso de lo que fue la génesis del tema cannabis en el país, que estuvo asociado a una demanda social, ¿sí? Que no lo pusimos los investigadores en agenda, ¿sí? No es que teníamos nosotros en agenda trabajar con cannabis. Llegó desde una demanda social, desde una necesidad, y yo creo que debemos ser muy respetuosos de ello y acompañar en todo lo que podamos, digamos, a las decisiones. Así que, bueno, ese fue un poco el recorrido, pero no ocupar más tiempo y dejar espacio a preguntas. Así que, bueno, vuelvo a agradecer a Ana, festejar estos eventos en este escenario virtual. Y, bueno, quedo a disposición. Gracias. Bueno, gracias Gastón, y una vez más el acceso, volvemos al acceso, ¿no? Y yo recordaba en las presentaciones que siempre hacemos de todo este camino, nosotros definimos el año 2016, 2015, 2016 como un diagnóstico de situación donde el vacío académico, científico, social y jurídico era aquello que las familias encontramos, y en la calidad por ahí de uno como profesional, si bien uno llega como mamá al cannabis, pero en este doble rol de mamá y de profesional. Ese fue el diagnóstico de situación que hicimos desde Cameda. En el año 2016, todo un año de trabajo en labor legislativa. ¿Por qué fue ese trabajo? Justamente porque no teníamos acceso a productos de calidad y seguro para nuestras familias, para nuestros hijos. Y la verdad que la alegría de la ley en algún punto, aunque sea esta ley, era el acceso. Bueno, lo que vimos que el acceso no estuvo. En el año 2017 la ley, la reglamentación, la verdad que muy esperanzador. Y lo que sucedió en ese momento que, claro, lo que ayudó la ley fue a que muchísimos actores comenzaran a ser parte de todo este proceso y este camino. Y en ello, en el año 2018, todo se llenó de amparos y reclamos judiciales por parte de los familiares. Y definitivamente en el año 2019, la ciencia inquieta, como bien manifestaron tanto Silvina como Carla y vos en este punto, lo que nosotros vemos justamente es eso. Y si nosotros pensamos en la convención del año 1961, con la prohibición de la planta de cannabis, sabemos que todo este tipo de sustancias o de plantas, definitivamente en un lugar para todo lo que es investigación no debe tener dificultades para el acceso. Y sin embargo, esta es la condición que transitamos y es la que, bueno, todos los que estamos acá estamos trabajando para poder revertir ello. Así que la verdad que mientras hablabas, lo que me alegraba era que se pueda dar a conocer todas estas dificultades para que se entienda por qué no se avanza más o por qué no se puede avanzar a pesar de todo lo que vamos haciendo, y que necesitamos el granito de arena de cada uno, no solo no esperar del otro, sino también poner su parte para que esto pueda suceder. Y en esto lo que digo es, y ya lo decíamos en el año 2015, las sociedades científicas deben tener mayor presencia en esto, también exigiendo, estamos viendo las preguntas que nos hacen, y las preguntas son sobre diferentes patologías, por ejemplo, patologías para las cuales todavía no hay evidencia. Hay evidencia sustancial para algunas, para otras moderada, para otras bajas, pero lo que sí sabemos que hay potencialidades en la planta del cannabis y en los componentes de la planta que pudieran ayudar a diferentes enfermedades considerando el sistema endocannabinoide que tenemos. Así que muchísimas gracias por poder expresar todo esto, y pasamos a las preguntas que nos fueron haciendo para poder compartir algunas con ustedes. Hay una pregunta en relación a Carla y a Silvina, a los proyectos aprobados en los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires.
hay varios proyectos en diferentes municipios. ¿Cómo llega esto al INTA? Porque como bien comentabas, Carla, por la ley, por la reglamentación por lo menos vigente, el convenio con INTA para poder llevarlo adelante debe estar. Sí, son bastantes y nos han ido contactando a lo largo de estos años. Lo que nosotros sugerimos siempre es que se acerquen al edificio de INTA que tienen en el territorio para encarar ese proyecto, ¿no? Porque tenemos, Florencio Varela, por ejemplo, había una propuesta que trabajaba con la universidad y con el hospital del Cruce, y por ahí nos llaman a nosotros como referentes, ¿no? Bueno, la idea es que esos proyectos que son territoriales tengan un vínculo directo con la agencia o la experimental o el instituto que tienen en el propio territorio para pensarlo. La verdad es que lo que sí hay que tener en cuenta, y eso nosotros lo venimos diciendo al Ministerio hace rato, lo que no vamos a poder hacer como INTA es abocarnos a cientos de proyectos en el territorio, porque implica poner a un montón de profesionales que también están dedicados a otras temáticas dentro de la institución. Y en ese sentido, si bien hoy no es un problema, tampoco vamos a poder responder a una atomización tan grande para la producción de cannabis o la investigación, porque hasta el día de hoy también la ley a nosotros nacional nos habilita a investigación médica científica y a producir, pero para proveer al Ministerio de Salud de la Nación. Eso es lo que está puesto para nosotros. A veces se nos hace un ruido a nosotros mismos, y no somos abogados, cómo juega la ley nacional con las provinciales, con las definiciones municipales. También está en construcción eso, que es cómo se van a hacer esas demandas tan pequeñas a nivel municipal, ¿no? Nosotros hemos pedido varias veces al Ministerio de Salud que si lo importante es tener al Estado como garante de alguna manera de la calidad, ¿no? Que por eso está en el medio, que quizás no es necesario que siempre sea linda la figura, porque hay municipios, en las provincias también tenés los propios ministerios de producción, ¿no? Que también podrían tener un rol ahí asesorando. Y porque además también, como les dije antes, tampoco es que nosotros en sí tenemos experiencia en la producción de cannabis, también estamos aprendiendo nosotros, o sea, los investigadores que están involucrándose en proyectos estamos aprendiendo sobre el tema. Tampoco, entonces, hay una limitante ahí si surgen demasiadas propuestas tan atomizadas en cada municipio, va a ser difícil que podamos responder a esa demanda. Creo que es más eficiente pensar algo un poco más coordinado, en donde nuestros investigadores puedan asesorar a algo un poco más articulado, ¿no? En un punto, como decía Gastón, analizar, por ejemplo, a un montón de aceites es algo bastante difícil de hacer. Quizás hacer un análisis de una muestra es otra cosa. Nosotros necesitamos que se piense de manera un poco más organizada para poder responder a esa demanda. Perfecto. Otra pregunta, dice que en Brasil sacaron un aceite de CBD farmacológico a un precio inaccesible para la mayoría de la población y que hay asociaciones que producen un coste accesible para todos. Que dice que es la asociación Abrace en eso. Creo esta pregunta era para Gastón, pero creo, Gastón, por ahí que en esto tiene que ver con la nueva propuesta de reglamentación, ¿no? Donde Abrace es una organización civil y las organizaciones civiles tal vez estemos dentro de esta propuesta para la próxima reglamentación. Sí, Ana, por eso es lo que decía. Creo que las inversiones privadas y las multinacionales, tal como se están visualizando, inversiones en producción de cannabis a nivel mundial, generan los productos que estamos todos conociendo, más o menos los valores, ¿no? Y no tienen un valor visualizado desde el acceso a la salud. Por eso yo digo que el gran desafío es generar estrategias articuladas conociendo que tenemos las capacidades. Quiero decir, ya a esta altura tenemos profesionales de la salud con cierto, digamos, recorrido en la evidencia y atención de pacientes.
tenemos una agencia nacional de laboratorios de producción pública de medicamentos muy importante a nivel nacional. Tenemos un sistema científico-académico a lo largo del país con recursos, con capacidades instaladas como para poder abordar lo que corresponde a calidad y control. Falta la decisión política, me parece a mí, y los espacios donde todas esas partes nos podamos encontrar para poder discutir propuestas pensadas desde el acceso, ¿sí? Realmente. Yo visualizo que ese es el desafío y lo que se tiene que estar gestando en este momento a la espera del decreto reglamentario. Porque va a terminar sucediendo, si no, que va a quedar una brecha, visualizo yo, desde el acceso, que no va a estar contenida. Quiero decir, todo el mundo que no decida cultivar para sí, no por una decisión personal terca de no porque no, sino porque no puede, porque está limitado, porque no conoce, ¿sí? Va a estar solamente cegado a poder conseguirlo a estos costos, como nombraban y que conocemos que existen, de productos importados, o productos que se generen acá, pero sabemos que el costo es alto. Creo que sí, hay que pensar soberanamente en esas propuestas y están empezando a existir esas mesas de discusión, ¿sí? Quizás en este momento a mí me sorprendió, y lo vengo mencionando en otras charlas y en otras notas y demás, yo me encontré en una mesa de discusión que me invitaron a participar para generar algún soporte como parte del Consejo Consultivo Honorario del Ministerio de Ayacucho. Y en esa mesa de discusión, que era como la primera mesa de discusión en la ciudad, estaba el intendente, el subsecretario de Salud, el subsecretario de Legales, todos los concejales más la asociación, digamos, al menos yo me encontré con una reunión que no sucedía hace 2 años, ¿sí? No sucedía que vayan a confluir todos esos actores con capacidad de decisión en una primera reunión para hablar de cannabis, digamos, y esos espacios se están generando ahora, y me parece que el desafío es generar propuestas en esos escenarios, escribir las propuestas, avanzar. El ANLAP, esta agencia que nombré, está en este momento generando articulaciones con universidades. Ahí me llamaron hace 2 días, ¿sí? Quien está articulando y generando convenios entre ANLAP y universidades. Por este tema en particular, pero también por otros. Quiero decir, esos son los espacios que hay que ir construyendo para generar los proyectos. Como que a esta altura hay muchos actores que estamos, pero nos falta lugar de encuentro que hay que construirlos. Y por ahí el desafío y compromiso debe ser nuestro de generarlos, ¿sí? Me parece que ahí está el desafío que sigue. Muchas gracias. Rodrigo, una pregunta para vos. En relación a la facultad, este grupo de estudio y trabajo, si ya ha empezado a gestionar algún tipo de actividad en cuanto a producción o análisis, entiendo que no, pero fue una de las preguntas que han hecho. Bueno, ahí está, ¿me ven? Perfecto. Sí, ¿cómo estás, Ana? Sí, tenemos una primera actividad muy breve, el 9 de septiembre tenemos nuestro primer seminario, arrancamos con esta modalidad virtual que bueno, es la única que nos permite convocar a la mayor cantidad de personas, así que un compañero nuestro del equipo del GET va a estar dando el primer seminario, que ya te paso el nombre puntualmente, aspectos históricos y agronómicos del cannabis. Vamos a hacer una transmisión muy similar a la que estamos viendo ahora mismo en YouTube, así que bueno, los invitamos a todos a que se inscriban. El mail del GET es cannabis@agro.uba.ar, ahí nos pueden escribir un correo electrónico para inscribirse, y bueno, le vamos a estar enviando el link para que se inscriban y puedan estar participando de esta primera actividad oficial del GET Cannabis de FAUBA. Muchas gracias. Y una pregunta para Silvina, y es la última pregunta que ya vamos a cerrar. Silvina, preguntan qué pasó con el cultivo de Jujuy, cuál es si ustedes tienen desde el INTA alguna información de cómo sigue este cultivo. Hay muchas dudas sobre esto. Sí, bueno, no, el cultivo, digamos, en este momento el proyecto está funcionando. Creo que ahora ya están por cosechar algunas plantas. Se hizo la importación de semillas, eso lo hizo el gobierno de Jujuy, ¿no? Porque, como les dije antes, este cultivo lo lleva adelante en realidad una empresa
que creó el mismo gobierno de Jujuy, una empresa estatal que se llama Canava, Sociedad Anónima, y bueno, ellos son los que están haciendo, digamos, el cultivo en predios de la provincia. Por lo tanto, hicieron todos los trámites de importación, trajeron semillas de Estados Unidos, la importaron. Sé que tuvieron algunos problemas al principio con el tema de la germinación, pero bueno, lo lograron. Fue muy importante el aporte de uno de nuestros investigadores de la zona, de la región, que se involucró bastante en el proyecto y en realidad está sorteando un montón de problemas que hubo al principio con el cultivo. Las plantas están avanzando y ellos en realidad tienen... Silvina. Bueno. Se los colgó ahí, Silvina. ¿Querés terminar vos, Carla? No, bueno, era básicamente, eso está funcionando bajo la órbita de la provincia de Jujuy con el asesoramiento técnico de un investigador de INTA. Tuvimos una charla nosotros como INTA hace relativamente poco con Gastón Morales, que es la persona que está a cargo de la empresa estatal, y la idea es ir sumando otras líneas de investigación específicas al proyecto, ¿no? Siempre, yo sé que se generó bastante discusión con este tema, porque se planteaba como producción y exportación. Nosotros, como INTA, estamos involucrados únicamente en lo que tiene que ver con las tareas de investigación en las líneas que se están desarrollando. Hay ideas de sumar a las universidades de la región también, más allá de las definiciones autónomas que tiene la provincia de Jujuy, que como te comentaba la otra vez, ¿no? Esas cosas ya nos exceden un poco en el análisis a nosotros de cómo es el tema de las reglamentaciones provinciales, nacionales y municipales. Pero está, inclusive el INASE cada 3 meses hace su visita, para ver que se estén controlando las normas y siguiendo, bueno, todas las normativas que había propias que generó el INASE estos años, y hasta ahora viene todo funcionando, digamos. Justo unos días antes del cambio de gobierno, tengo entendido que se amplió, eso salió en el boletín oficial, la cantidad de metros cuadrados, de hectáreas que se habilitaban para los ensayos. Así que ellos siguen en un proyecto que está avanzando. Yo les diría que es el único proyecto más avanzado hoy que tenemos en Argentina, digamos. Así que bueno, esa es la situación. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Les agradecemos a los 4 la disponibilidad, el tiempo en un día sábado, y también a todos los que participaron. Nuevamente, gracias por sumarse a abrirse al conocimiento y a informarse de cómo estamos hoy. Los invitamos al próximo webinario que ya les vamos a comunicar, pero que el tema será la botánica de la planta de cannabis y la perspectiva farmacológica. Les agradecemos mucho, les agradecemos los aportes para que podamos seguir realizando estos webinarios y todas nuestras acciones para poder seguir avanzando, y lo seguimos esperando en los próximos. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todas las intérpretes de lengua de